Ahora nos interesa, habíamos dicho que la presión de burbuja era 14, algo. Si gustan me regalan el valor. $14,25. Ok. Tengo presión de burbuja, presión de rocío y la temperatura 80 grados Celsius. Por aquí tenemos las presiones de vapor. Entonces ahora nos interesa plantear un caso que sea mezcla líquido-vapor. Vamos a usar una presión que sea intermedia entre la presión de burbuja y de rocío. Entonces vamos a decir, por ejemplo, presión igual 10 bar absoluto. La temperatura vamos a mantenerla en 80 grados Celsius para que las presiones de vapor no nos cambien, y vamos a poner un valor Z, Z1, o sea, una condición inicial. Vamos a decir que la condición inicial es igual mezcla equimolar, pero ahora lo que tenemos es mezcla líquido-vapor, entonces esa mezcla equimolar se nos va a descomponer en líquido y vapor. Entonces voy a hacer aquí un dibujo. Aquí vamos a decir que aquí tenemos, vamos a plantear que tenemos un recipiente donde va a entrar nuestra mezcla. Que tiene una composición Z1, Z2, Z3, y de ahí, y eso se va a descomponer, o sea, se va a separar en una porción de líquido y una porción de vapor. Entonces nosotros queremos averiguar cuánto es el líquido, cuánto es el vapor, o sea, digamos en moles, y cuánto es la composición de líquido y la composición de vapor. De hecho, eso es lo que nos pregunta la tarea. Es más, nos preguntan, por ejemplo, en la tarea nos dicen, la presión es tanto y la temperatura es tanto, dígame en qué condición está eso. Y entonces en un caso creo que es el líquido comprimido, vapor sobrecalentado, pero en otro caso es mezcla. Entonces nos dice, si es una mezcla, calcúleme la composición y el porcentaje de líquido y de vapor, y luego específicamente nos vuelve a hacer otras condiciones donde de fijo también es una mezcla. O sea, hay por lo menos dos situaciones en donde hay que resolver un problema de mezcla líquido-vapor. Entonces aquí tenemos, digamos, Z1, Z2, Z3, y tenemos una alimentación F. Vean que F podría ser 1 mol, podría ser 20 moles, podría ser 5000 moles, etcétera. Por conveniencia, vamos a usar uno de dos valores posibles. Uno podría ser F igual 1 mol, y la otra posibilidad, de nuevo, por cuestión de simplificar, podría ser 100 moles también. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de 100 moles fueran 35 moles? Digamos, con respecto a los cálculos que vamos a hacer. ¿Cómo adaptaríamos los cálculos que vamos a hacer, por ejemplo, con 1 mol o con 100 moles? Para otro caso, 35, 50, 7500 moles. Lo que nos interesa es aquí la cantidad de líquido y los valores Y1, Y2, Y3, y aquí nos interesa la cantidad, bueno, además, aquí arriba va el vapor, porcentaje, cantidad de vapor, que vamos a decir moles de vapor, y aquí nos interesa la cantidad de líquido y la composición. Vean que si yo defino que F es 1 mol y después resulta que son 20 moles, pues simplemente el V y el L se multiplican por 20. Si yo definí, por ejemplo, que F fuera 100 moles y después resulta que F era 45 moles, entonces simplemente hacemos una regla de 3 para ajustar V y L. Son proporcionales. Acordémonos, en los balances de masa, las cantidades que entran y salen
pues son proporcionales. Si yo duplico la entrada, pues duplico la salida, o si yo divido entre 2 la entrada, pues se me divide entre 2 la salida. ¿Queda claro eso? Entonces yo puedo usar lo que se llama una base de cálculo. Esto que está acá, pues es lo que se llama una base de cálculo. ¿Ok? Base de cálculo. Entonces yo puedo escoger un mol y entonces escribiríamos 1 igual L más V, o bien puedo usar 100 y pues entonces escribiría 100 igual L más V. En el primer caso, L y V serían, como decir, fracciones de líquido y de vapor. En el segundo caso serían porcentajes. Para efectos de los cálculos que nos va a tocar hacer, yo diría que les voy a recomendar usar una base de un mol. En el caso general, vamos a tener F igual L entre L más V. Y entonces si yo divido entre F, voy a tener 1 igual L entre F más V entre F. Entonces, ¿qué representaría, por ejemplo, V entre F? La fracción de vapor. Fracción de vapor. Entonces, en muchos libros aparece esto, L entre F y V entre F. Entonces, por simplificar, le ponemos F igual a 1 y entonces L y V pues van a ser esas fracciones o esos porcentajes o fracciones de vapor y de líquido. Entonces, una base de cálculo. Y si después mi base de cálculo es diferente, pues simplemente es una regla de 3. ¿De acuerdo? Me voy a pasar a otro documento para poder explicar más rápido lo que me interesa explicar en el tiempo que tenemos. En la tarea, lo que dibujamos hace un minuto, teníamos una entrada F con composiciones Z, una salida de líquido L con composiciones X y una salida V de vapor con composiciones Y. Fíjense, tenemos 8 variables. ¿Por qué 8? Porque la F la vamos a definir como un mol. O sea, la F la definimos y nos quedan 8 variables. Entonces hay que plantear cuántas ecuaciones. Hay una cantidad de incógnitas, 8. Exactamente. Entonces tenemos que ver cómo planteamos 8 ecuaciones. Fíjense. Entonces van a ver que es fácil plantear las 8 ecuaciones. Voy a poner el puntero. Entonces, lo primero que podemos plantear son los balances de masa, que es el mismo balance que vimos para el caso de la regla de la palanca, pero ahora lo planteamos para cada componente. Como tenemos 3 componentes, pues nos vemos en la obligación de plantear los 3 balances de masa para los 3 componentes. Acordémonos que esto constituye un sistema independiente de ecuaciones. Yo puedo plantear otro balance que es el balance global, pero ese ya no sería independiente. Entonces, solo puedo plantear 3 balances independientes. Entonces, escogí plantear los 3 balances de los 3 componentes. Esto es relacionado con el ejemplo que estábamos viendo, pero también con la tarea. Entonces, ya tengo 3 ecuaciones. Vean, aquí tenemos 3 ecuaciones donde estoy usando las 8 incógnitas. Pero ya tengo 3. Ahora necesito 3 ecuaciones adicionales. Entonces ahora planteo las relaciones de equilibrio, que eso equivale a decir, ok, la ley de Raoult. Ley de Raoult. En este momento, ¿qué es lo que disponemos? Ley de Raoult. Entonces vean cómo lo vamos a plantear usando valores de K, o sea, constante de equilibrio líquido-vapor para Y1, Y2 y Y3. Ahí tenemos 3 ecuaciones adicionales. Entonces nos hacen falta 2 ecuaciones más, pero resulta que podemos plantear 3 ecuaciones. Entonces, de hecho, vamos a usar 2 de esas ecuaciones y la tercera, o sea, nos queda todavía una ecuación por allí. Fíjense que está esta ecuación del 1 igual L más V. Esta es una ecuación también que involucra 2 de las variables. Entonces, nos falta una ecuación. Entonces, tenemos 2 opciones. Tenemos la opción de plantear la suma de las fracciones de líquido, que tiene que valer 1, y la otra es plantear la suma de las fracciones de vapor, que tiene que dar 1 también. Hay libros o autores que escogen irse por las fracciones de líquido, y hay otros autores, entre ellos Smith y Van Ness, que lo que usan, por ejemplo, es esta, la
la suma de las fracciones de vapor. O sea, podemos escoger cuál de estas dos ecuaciones usar y ya tendríamos 8 ecuaciones para resolver 8 incógnitas. Ahora nos interesa pues ver cómo vamos a agarrar todo eso para resolverlo. Entonces vamos a ver algo muy interesante. Vean que yo puedo agarrar el balance de masa y agarrar la ecuación 9, que es 1 igual L más V, para eliminar una de las variables, y puedo agarrar la ecuación 4, que es Y1 igual K1X1, para eliminar otra de las variables. Entonces, digamos, vamos a eliminar L y vamos a eliminar Y1. Entonces, en la ecuación del balance de masa 1, la ecuación 1, elimino Y1 y escribo K1X1 y eliminamos V, ponemos 1 menos V, y entonces ven que aquí el X1 es un factor común. Eso me permite despejar X1. Vean, aquí tengo una relación entre X1 y V. O sea, ven, Z1 es conocido y vamos a suponer que los valores de K1 son conocidos. Acuérdense que K1 va a depender de la temperatura por las presiones de vapor. Entonces podría suceder que sea un proceso iterativo cuando la incógnita es la temperatura. Pero en general yo voy a poder conocer o calcular las K. Entonces aquí la relación es entre X1 y V. Y yo puedo escribir la misma ecuación para X2, una ecuación similar, X2 igual Z2 entre 1 más K2 menos 1 por V, X3 igual Z3 entre 1 más K3 menos 1 por V. La idea es ver la mecánica del asunto. Y entonces fíjense que si yo agarro la ecuación, por ejemplo, la ecuación 7, que es la suma de las fracciones molares de X, yo puedo agarrar esas tres fórmulas para X1, X2 y X3 y las sumo todas y vean que esto es una ecuación donde la única incógnita es V. Analicen un momentito esto para ver cómo llegamos a ese resultado. ¿Alguna consulta sobre cómo llegamos a esta ecuación? Estas son las ecuaciones importantes para vaporización instantánea. Por ejemplo, con la ecuación de abajo podemos calcular el porcentaje de vaporización. Conociendo el porcentaje de vaporización, pues yo puedo calcular los X1, y pues con las relaciones de equilibrio puedo calcular los Y1, o los Y1, Y2, Y3. Ustedes pueden usar cualquier programa conocido como hojas de cálculo, Polymath, que dicen EES, hay otros programas por allí, MathCAD, Wolfram Alpha, o sea, hay muchos programas que se pueden utilizar. Entonces, ahora lo que me interesa enseñarles es cómo se mostraría esto o cómo sería esto en Excel. O sea, se los voy a mostrar en la presentación que tenemos para que tengamos una idea de cómo plantear esto en Excel, pero como les digo, ustedes lo pueden plantear en un Polymath. Es más, podríamos plantear las 8 ecuaciones y poner a un Polymath a resolverlas, y eso también se vale. Lo que hemos estado conversando son corresponde a estas diapositivas que tenemos por acá. Y aquí tenemos un ejemplo de unas gráficas que nos dan valores de K. En lugar de valores de presión de vapor, nos dan directamente las constantes de equilibrio K, por ejemplo, de hidrocarburos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cálculos de punto de rocío y punto de burbuja, que es parecido al ejemplo que estuvimos haciendo, parecido a la tarea. Lo último que explicamos es esto, de las ecuaciones de vaporización instantánea. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Primero se los voy a escribir aquí para, digamos, montar esto en un Excel. ¿Cuál sería la recomendación? Vamos a hacer varias columnas. Vamos a hacer primero una columna con los valores de ZI, o sea, Z1, Z2, Z3.
Segunda columna sería los valores de KI. Fíjense que por ahí en alguna celda de Excel voy a necesitar tener una celda donde voy a tener el valor de V. En una celda de Excel voy a tener el valor de V. Ahí voy a poner un valor cualquiera, porque es un valor inicial, es un estimado inicial. Pueden poner más 0.5 como valor estimado y luego Excel va a corregir eso. Entonces, ¿y eso por qué? Porque en el momento que yo tengo que insertar fórmulas en Excel, pues necesito tener un valor para el V, una celda para el V. Entonces, también voy a necesitar, por ejemplo, tener valores de P, valores de T, y además los valores de P1 de saturación y de P2 de saturación, P sub 2 de saturación. Eso en otras celdas. Por una cuestión de orden, tengo mi temperatura, mi presión y mis valores de las presiones de saturación que pueden ser calculadas con las ecuaciones que conocemos de la presión de vapor, la ecuación de Antoine. ¿Para qué ocupo las presiones de vapor? Para poder calcular aquí los valores de K por medio de la presión del sistema y de la presión de saturación. Entonces eso me permite a mí calcular valores de K sub I. Vamos a decir que la temperatura es conocida. Este planteamiento yo lo puedo usar después para todo. Lo puedo usar para calcular puntos de rocío, burbuja, etcétera. Pero vamos a decir entonces Z sub I, K sub I, ¿qué es lo que sigue? Calcular valores de XI. Por ejemplo, valores de XI por medio de las fórmulas que vimos para XI y después puedo calcular valores de Y sub I. Y bien, tengo estas 4 columnas y aquí abajo yo necesito calcular unas sumas. Necesito calcular la suma de X y necesito calcular la suma Y. Y entonces, ¿eso para qué? Porque yo necesito verificar que estas dos sumas, cuando todo esté correcto, me tienen que dar 1. Estas sumas me tienen que dar 1. Cuando el valor de V sea el correcto, la suma de X me da 1 y la suma de Y me da 1. Hay un criterio alternativo, que es la última diapositiva que vamos a ver. Hay un criterio alternativo que me dice calcule X menos Y, o Y menos X. Y entonces en este caso, esta me tiene que dar 1, esta me tiene que dar 1. Y si yo lo que calculara fuera X menos Y, ¿cuánto me tendría que dar la suma? Digamos, la suma de esta columna. 0. Me tendría que dar 0, exactamente. Entonces, este es un criterio muy interesante que se conoce como la ecuación de Rutherford-Rice. Una opción muy interesante porque aquí estaríamos usando las 9 ecuaciones que planteamos, o sea, porque estamos haciendo X menos Y. Y esto tiene, pues los señores Rutherford y Rice, yo por ahí tengo el artículo y se los puedo pasar. Tiene 2 páginas el artículo, dan la explicación matemática de por qué es más conveniente pues usar este criterio. Aquí tenemos el planteamiento, Z sub I, K sub I, y aquí en este caso lo que tenemos como columna es X sub I y Y sub I, con un criterio de suma igual a 0. Y aquí lo hicimos con prueba y error. Vean, prueba y error, en un caso la suma dio positivo, en otro caso la suma dio negativo, y luego usamos una interpolación lineal. Si hubiéramos usado valores de X sub I, por ejemplo, pues simplemente en un caso nos daría, por ejemplo, 1,5 y en el otro caso nos daría 0,8 y entonces ya tendríamos delimitado el valor entre esos dos valores un valor que corresponda a la suma igual a 1, usamos interpolación lineal o podemos hacerlo incluso en forma gráfica y encontrar entonces el valor de V. Digamos, lo podemos hacer aproximado por interpolación lineal. Como les digo, Excel nos permite incluso hacerlo exacto. O pueden usarlo Polymath, Mathcad, ES, cualquier programa que ustedes pues sepan manejar. Como les digo, lo que me interesaba era ver con ustedes las ecuaciones básicas
que necesitaríamos para vaporización instantánea, que es lo que podemos usar para la tarea, digamos.